Y pues está con nosotros, la verdad es que es un tema apasionante hablar del mismo. La doctora Raquel Ocampo Luján, ella es la directora general del Hospital Ángeles Pedregal, por Gracias. el tema de la inteligencia artificial que es realmente apasionante y sobre todo ya con aplicaciones muy concretas. A veces parece que es un asunto que está en en el horizonte, digamos, en los próximos 5 años, cuando ya nos podemos beneficiar de él, pero sobre todo ya tiene aplicaciones muy concretas. Doctora, bienvenida. Gracias, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, este tema de la inteligencia artificial es un tema apasionante. En este caso, el Grupo Ángeles, que siempre ha estado a la vanguardia y busca la tecnología que pueda estar en manos de los mejores médicos que tenemos en el grupo, ha hecho durante los últimos 3 años inversiones interesantes desde el punto de vista oncológico y en otras áreas, pero en oncología específicamente, la cirugía robótica en los últimos 3 años, la tomoterapia, que también es una terapia con ventajas para el paciente que genera menores riesgos. En este caso ahora, esta adquisición a través de la inteligencia artificial es IBM Watson for Oncology. Esta plataforma es interesante porque es una plataforma donde IBM desde hace varios años ha incorporado la inteligencia artificial, que quiere decir que no solamente es tener una base de datos que nos puede dar determinados resultados, sino que quiere decir que ha hecho toda una serie de algoritmos y de combinaciones en donde puede haber una especie como de inteligencia, de conocimiento y de interpretación de datos estructurados y no estructurados. Entonces, esto nos ha dado un avance muy importante para el manejo del paciente oncológico. A lo mejor alguien en nuestro auditorio se pregunta si esto sustituye al médico. Evidentemente es una herramienta que con el médico nunca lo va a sustituir definitivamente, porque lo que se trata es que el paciente debe tener a su médico tratante y el médico lo que va a hacer es como que fuera a consultar a un colega Ujú. que tiene 500 gigabytes de conocimiento, que es más de 1 millón de libros procesados dentro de la tecnología, mete una historia clínica de su paciente y lo que hace Watson es en menos de 1 minuto generar una recomendación personalizada con base evidentemente a lo que estudió su médico y a lo que hay de información del mundo, no solamente del Memorial Sloan Kettering, que es quien entrenó a IBM Watson. Qué interesante, parece ayer ahorita estaba buscando la información. En 2013 Watson había derrotado en el juego Jeopardy que requiere Así es. interpretación más cognitiva de ciertos datos. Y realmente interesante porque en muy poco tiempo y da cuenta de además de una muy interesante visión, sobre todo hacia el futuro, desde la óptica médica, la que está haciendo Grupo Ángeles, sobre todo porque pues es justamente estas capacidades, ¿no? De conectar información y de potenciar, digamos, la capacidad de interpretación de un doctor, que es cómo funciona la interacción que tiene un oncólogo, es decir, mete este historial médico y qué es lo que arroja Watson, cuáles son los vectores, digamos, de la Claro. información que puede... Esa es la parte más importante. Lo que hace la entrada al proceso es una historia clínica y todos los antecedentes del paciente, si hay un diagnóstico, un tratamiento, estudios genómicos también que pueden ser incorporados a esta historia clínica. Y con eso, esa historia clínica específica la metemos y entonces Watson lo que hace es, en menos de 1 minuto, genera las recomendaciones de manejo. En el caso de oncología, casi siempre es tratamiento con medicamentos, con radioterapia o quimioterapia o manejo quirúrgico. Inclusive en algunos casos nos da incluso el historial, el cronograma que debe de tener primero quimioterapia, luego cirugía, luego radioterapia o viceversa, dependiendo del paciente. Lo importante aquí, primero, es que el médico juega un papel fundamental. Esto no es una consulta del paciente, es una consulta que el médico hace con el paciente a un lado y evidentemente las recomendaciones personalizadas. Esto es también una situación importante en medicina. Hoy más que nunca y en oncología no es la excepción. El tratamiento personalizado es lo más importante y la medicina basada en evidencia genera que el médico tenga que estar estudiando, pero él nunca va a tener la capacidad de poder estudiar 1000 libros, revistas, historias clínicas. Entonces Watson en menos de 1 minuto le dice, para ese paciente en específico, de esa edad, con esos antecedentes, lo más recomendable es esto. Evidentemente la experiencia del oncólogo prevalece. Si Watson dice una cosa, pero la experiencia del médico discrepa en algo, va a ser combinar lo escrito por Watson con la experiencia del No, y médico. sobre todo, imagínate, Pascal, el proceso que se ahorra, porque Watson lo resuelve en 1 minuto, cosa que un oncólogo probablemente lo haría, pero tardaría, digamos, en revisar toda la literatura, Así etcétera, es. Claro. bastante tiempo, y la eficiencia que eso da en términos de atender a más personas, ¿no? Ujú. Porque si uno tiene un buen oncólogo que
le dan los vectores de decisión mucho más rápido en un minuto, pues automáticamente el nivel además de profundización, supongo, en cuanto a las 3 o 4 opciones que plantea Watson, más la experiencia del oncólogo, profundice y hace mucho más rico. Es como si el oncólogo le hubieras comprado pues un mes para estudiar y a partir de ahí avanzar todavía más. Realmente me parece Claro. un asunto espectacular. Y en oncología es fundamental. Si es importante un diagnóstico a tiempo, un tratamiento personalizado lo es más. ¿Por qué? Porque un tratamiento puede ser que para 10 personas funciona, pero el paciente 11 no necesariamente. Entonces también aquí hace que sea mucho más específico por todos los antecedentes, que ese paciente sea mucho más susceptible al tratamiento que el oncólogo quiere generar. No porque se haya equivocado el oncólogo, Claro. sino porque la idiosincrasia de cada individuo nos puede dar una respuesta diferente. Por supuesto. Ahora, ¿cómo fue la adaptación en estos 3 años? Al principio, pues supongo que los oncólogos iban con ciertas reservas, pero me parece que además Sí. es un caso de estudio para ver cómo más bien la inteligencia artificial se va complementando y potenciando al ser humano más que descalificando, ¿no? Que esa es hoy una Claro. discusión que estamos teniendo en 2017, pero que ya hay un camino recorrido. Desde hace 4 o 5 años ya, IBM, junto con otros centros, no solamente el Memorial Sloan Kettering de Nueva York, sino con otros centros también, John Hopkins, Cleveland, etcétera, han estado haciendo ensayos, estudios y validando todos estos procesos. Entonces, ya hay una experiencia a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, que valida que esta es una plataforma que puede ser, lo importante es una herramienta, nunca una sustitución de la toma de decisiones médica. Entonces, hay comprobación. ¿Y sirve para cualquier tipo de cáncer? ¿Cualquier tipo de cáncer puede consultarse? No, ahorita es una evolución que se ha tenido poco a poco y ahorita el tipo de cáncer que se maneja, que tenemos la plataforma es pulmón, colon, recto, mama, que es muy importante, estómago y cervix y útero. Está por salir en el segundo semestre probablemente próstata, que son de los 5 cánceres mucho más importantes a nivel mundial y en México no somos la excepción. Entonces los más con mayor frecuencia y mortalidad serían los que tenemos ahorita vigentes. Por cierto, en estos días se celebró en Chicago, ¿no?, el Congreso Mundial de Oncología y me llamó mucho la atención, a ver si después podemos tratar el tema, doctora. Hay una nueva prueba experimental, creo que se empezará a usar, me parece que en un par de años, que puede detectar, aún antes de contraer ciertos tipos de cáncer, concreto mama, próstata y pulmón, si la persona tiene las condiciones para desarrollarlo. Creo que es un gran avance. El Centro de Tecnología Cognitiva, que es como se llama ahora, ese espacio que estamos nosotros abriendo en el hospital, es precisamente por eso, porque en tecnología cognitiva no solamente es IBM Watson ahorita para lo que es opciones de tratamiento, sino al rato también ya vamos a incorporar los temas genómicos. Claro. Ya un individuo desde que nace, si nosotros analizamos el genoma de ese bebé, podemos saber cuáles son sus riesgos de determinada patología. Qué interesante. Doctora, muchísimas No, gracias. al contrario, gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias, doctora. Realmente fascinante, Pascal, porque además supongo que en el futuro no muy lejano, por ejemplo, en temas cardíacos, tú metes el expediente con una serie de signos que tiene la capacidad de una supercomputadora de analizar, interpretar y dar vectores y predecir, porque al final la prevención en la medicina, pues sin duda es la forma más eficaz y con una supercomputadora, pues me parece que el futuro realmente es... hay una teoría, y rápidamente antes de despedirnos, que se llama la velocidad de escape, ¿no? Y es que el promedio de vida se va a ir aumentando, digamos de 80, 90, 100, etcétera, y quizás habrá una generación que esa velocidad de escape se siga aumentando el promedio de vida y hablemos de humanos, no suena lejano, de verdad parecería, de humanos que vivan mucho más que nosotros, 150 años, 200, y ahí tendremos unas discusiones muy interesantes como sociedad. Gracias, Rodrigo. Gracias, Pascal. Gracias, doctora. Al contrario.